¿Cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Pues miren, este proyecto de estos lindos aretes, miren, sumamente fácil y lo hice con brillo, ideal para la noche. Miren, espero que puedan apreciar el color de este hilo. Viene así con brillo. Miren qué lindo. Ahora vamos con los materiales y luego el paso a paso. Para hacer nuestros hermosos aretes vamos a utilizar una base de aretes, el que ustedes tengan. Yo lo combiné con dorado para que quede perfecto, así bien combinado con mi tono dorado que tienen estos dos hilos. Miren, tienen brillo, lo tejí juntos, son sumamente delgados. Esa es la marca que tiene. Miren, así lo encuentro donde están los hilos. No, ustedes fíjense. 0.75 la agujeta, pinza para poner la base, tijera, pues el endurecedor que preparo aquí en este canal. Está en la lista de reproducción de aretes, ahí cómo endurecer aretes o crochet. También vamos a utilizar el platito para dejar secar, un platito plano. Entonces vamos a comenzar con el paso a paso. Entonces mire, vamos a unir las dos hebras y vamos a hacer un lacito para comenzar. Hago así para hacer un nudito que voy a hacer cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces uno aquí, punto deslizado. Este proyecto es bien fácil, ya verán. Subo con 3 cadenetas y se va a contar como un punto alto. Entonces aquí voy a hacer punto alto con una lazada, llevo 2 puntos, tres puntos, 4 puntos altos. Entonces ahora voy a tejer 3 cadenetas, 2, 3 cadenitas. Ahora una lazada para tejer un punto alto. Voy a repetir lo mismo, 4 puntos altos. Llevo 1, 2, 3 y 4. Lo difícil de trabajar con 2 hebras es esto, que a veces se sale una, entonces hay que volver hacia atrás. Entonces aquí tenemos la primera vuelta. Este hilo lo cortamos ahora. Giro el trabajo. Ahora voy a hacer punto deslizado. El próximo punto, punto deslizado, el próximo, y luego aquí, porque aquí es que voy a comenzar otra vez lo mismo. 3 puntos altos, 3 cadenetas, ahora 4 puntos altos. Con una lazada todos los puntos. Llevo 3,
4, 3 cadenetas, entonces ahora 4 puntos altos, dos, tres y 4. Repito lo mismo. Punto deslizado. Punto deslizado. Hasta llegar aquí. 1, 2, 3. Con la lazada ahora 3 puntos altos con la cadeneta 4. Tres cadenetas, giro el trabajo y ahora punto deslizado para volver al centro. Uno, dos, tres cadenetas, una lazada, punto alto, 3, 4, 1, 2, 3. Aquí se salió la hebra otra vez. Por eso estoy tejiendo más rápido, porque cuando tejo más lento, cuando tengo hebras se me salen. Entonces 3. Repito lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 vueltas van, son 6 vueltas. Punto deslizado. Son 4 puntos deslizados hasta llegar a la cadeneta, donde vamos a subir nuevamente. Ya todo es repetitivo. Tres cadenetas, 4 puntos altos. Uno, 2, 3, 4, 5, ya vamos para la última vuelta. Si ustedes quieren el arete más largo, tejen más vueltas. Uno, dos, tres cadenetas.
ahora 4 puntos altos y ya terminamos aquí. 1, 2, 3, 4. Un nudito aquí. Ya cortamos. Entonces del lado de atrás, de este lado, vamos a esconder. Este también lo cortamos. Es bien sencillito, pero el color, el material que hoy utilizamos ayuda mucho a que sea diferente. Entonces estamos endureciendo. Voy a buscar un plato que sea más plano, aunque creo que ahí está bien. Porque si lo ponemos en un plato circular, o sea, así, con ondas, así va a coger el trabajo la forma. Entonces vamos a esperar que seque ya, para que ustedes vean lo firme, y le ponemos la base para pegar el arete que ustedes tengan. Así que volvemos ahora. Miren, ya está endurecido. Entonces ahora vamos a ponerle la basecita de nuestra pinza. Miren qué lindo. Bien combinadito, bien sencillo, pero lo que lo ayuda a verse más elegante es el material que utilizamos. O sea, cómo uno combina los colores. Es lo que siempre le he enseñado en este canal. Miren el par. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te animes a tejerlo. Espero que puedan apreciar el brillo que tiene, lo lindo que es, ideal para la noche. Si lo quieren el mismo diseño para el día, pues no le pongan el brillo. Espero que te haya gustado. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale me gusta, comenta y comparte. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.